estudio de teología del pacto que como ustedes recordarán, bueno, pues nos presenta la estructura básica de la Biblia. La Biblia debe entenderse por el principio por el cual Dios se relaciona con los hombres y esto es a través de pactos. Nosotros observamos en la Biblia diferentes pactos. Tenemos un pacto hecho en la eternidad entre nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad, el Hijo abrazando el propósito del Padre de ser el redentor de un pueblo escogido por Dios, el cual por la operación del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibirá la aplicación de todos los beneficios que el Señor Jesucristo gana para nosotros en la redención. Este pacto eterno, conocido como el pacto de redención, se desentraña en el tiempo y en el espacio en dos pactos. El primero de ellos, el pacto de obras, el cual se establece con Adán y sigue vigente para toda la raza humana que es representada por Adán. Pero a la vez, a partir de la caída del hombre, de Adán, el Señor introduce también en tiempo y espacio el pacto de gracia por medio del cual el Señor, por su gracia, ha decidido, elegido un pueblo que mediante las verdades que se van revelando acerca del Hijo de Dios van a ser salvos por medio de la fe. A este pacto de gracia se le divide en dos tipos de dispensaciones o pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antiguo pacto que habla acerca de todas estas figuras, todos estos eventos, personajes, pues mobiliario, tipos de sacrificio que apuntan hacia la venida, hacia la promesa de la venida del Hijo de Dios. Y el nuevo pacto que es cuando nuestro Señor Jesucristo aparece como la realidad de todo aquello que fue prometido en el antiguo pacto, el cual en el nuevo pacto lleva a cabo la redención en los hechos de aquellos que fueron escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Es importante recordar que el pacto de gracia es con base en el principio de la gracia por medio del don de la fe en la persona y obra de Cristo. Así que lo que hemos estado viendo es que a final de cuentas Dios reveló su palabra y se revela a sí mismo a través de pactos. Tenemos el pacto que hizo con Adán, el pacto que hizo con en su momento Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, el pacto que hizo con David y finalmente el nuevo pacto que es la manifestación absoluta de la gloria del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por quien nosotros recibimos la redención por medio de la fe. Entonces, hemos estado ya estudiando esto de semanas atrás. Les quiero nuevamente llevar a este diagrama que tenemos. Hemos visto hasta ahora el pacto de obras de una manera más específica. Hemos hablado de su nombre que refiere al desempeño de Adán con base en las buenas obras que él tenía que realizar antes de la caída. A este pacto de obras también se le puede llamar el pacto de la creación porque pone a Adán como cabeza bajo su cuidado a toda la creación. No solamente la pone a su cuidado, él se convierte en su representante. Muy bien, este pacto de obras que incluye a toda la creación tiene aspectos amplios. Tiene algunos aspectos amplios. Ya hablamos acerca del trabajo, ya hablamos acerca del reposo, descanso o Shabbat. Ya hablamos de Dios y el reposo, del día del Señor, el séptimo día, y cuál es su significado en el nuevo pacto. Ya vimos, ¿verdad?, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el pacto por obras, en el pacto de la creación, vemos que apuntaba todo a obras. Trabajabas 6 días y el séptimo día laborabas, o más bien, laborabas 6 días y el séptimo día reposabas, no porque tu salvación la pudieras lograr de esa manera, sino como un recordatorio de la demanda de Dios de que era necesario que nosotros tuviéramos un desempeño perfecto. Pero después de la caída, el hombre ha quedado privado de la capacidad de cumplir con Dios este pacto, de manera tal que aún en eso Dios nos apunta, nos promete la venida de aquel que habría de cumplir por nosotros y darnos reposo. Esto evidentemente se refiere a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual obra
y reposa porque obtiene el beneficio, obtiene por derecho propio para nosotros aquello que era imposible, de manera tal que por eso, una vez consumada la obra de Cristo, quien labora y obtiene el reposo invierte el sentido, y esto lo entendemos por la teología del pacto, porque ahora nosotros comenzamos nuestra semana con el día de reposo, reposamos en la obra de Cristo y los restantes 6 días son la oportunidad, la ocasión, el contexto que Dios ha provisto para que vivamos descansando en la obra completa y perfecta de Cristo, adoremos a Dios en los días restantes. Por eso es muy importante hablar de esto. Muy bien, eso es en cuanto a el Shabbat, el reposo. Primer aspecto, trabajo. Segundo aspecto, el Shabbat. Y el tercer aspecto que vimos la semana pasada fue el matrimonio. El matrimonio como institución fue creado desde antes de la caída. Eso fue calificado por Dios como bueno en gran manera. Y nosotros debemos aprender a honrarlo. Pero tenemos entendimiento por la propia palabra de Dios que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una manera en la que Dios se provee de una forma práctica de enseñar acerca de la relación que sostiene Cristo con su iglesia. Y entonces el matrimonio entre hombre y mujer tendrá su fin cuando el Señor regrese a establecer de una manera evidente, palpable, notoria, a consumar su reino y Él sea el marido de la iglesia. Y ahí, a partir de ese momento, no habrá más matrimonios porque el matrimonio que tendrá la centralidad en el universo es la unión de Cristo y su iglesia. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del punto focal del pacto de la creación. Es decir, hablamos de los aspectos amplios, ahora vamos a hablar del aspecto particular, de en qué se centra este tema del pacto de la creación o el pacto de obras. El pacto de obras tiene un punto focal. Debemos nosotros sí considerar de una manera amplia este asunto del trabajo, reposo y matrimonio, pero debemos entender que este aspecto del pacto de obras o de la creación tiene como punto focal, se enfoca de una manera especial en la prueba de obediencia de Adán al mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es básicamente el centro, ¿verdad? El hombre podía hacer todo bien, podía trabajar, podía desarrollar su potencial, sus capacidades. El hombre se deleitaba a Dios en que después de su trabajo el hombre reposara y el hombre reposaba. Pero además también vemos que Dios se agradaba en el matrimonio. Todas esas cosas se referían a el hacer. Ahora viene este asunto de el no hacer. Cuando Dios hizo pacto con Adán, Dios le dijo que podría hacer todo aquello y sería considerado bueno, pero habría una cosa que no tendría que hacer y esto era tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, a eso se refiere. Punto número 1 del cuarto aspecto, la prueba del pacto de obras. Adán fue puesto a prueba en cuanto a si sería fiel a Dios. No es que Dios no supiera, no es que Dios tuviera la duda, no es que Dios se arriesgara para saber si Adán lo habría de obedecer. No, no, no. Dios sabía que el hombre, a causa de la tentación, el hombre caería. Hay un aspecto en donde nosotros debemos entender conforme a la Biblia que Dios ordenó, dispuso que el hombre cayera, pero eso no significa que Dios sea el autor del pecado, ni que sea Dios el que emplea el mal moral para la caída del hombre. No, Dios ordenó que así fuera. No es meramente que Dios haya dado permiso porque se presentó súbitamente, porque emergiera de la nada la tentación. No, la Biblia nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. La idea más astuta habla de algo que un animal de manera normal no podría ejercitar, que es esta idea de ser sagaz. Evidentemente aquí está haciendo referencia a que esa serpiente de alguna manera encarnó un poder espiritual que tenía entre sus facultades aspectos morales. ¿Cuál es el otro ser inteligente, el otro ser moral que Dios creó a su
digamos que, que Dios creó además del hombre? Pues los ángeles. Los ángeles son seres superiores en poder a los seres humanos y son, igual que los seres humanos, seres racionales y seres morales. Así es que esta idea de una serpiente siendo más sagaz en el sentido espiritual, en el sentido bíblico, estamos hablando que fue tomada de una manera corpórea esta serpiente por un ser que no era un ser humano, sino un ser espiritual, que era moral y que presenta esta noción de un ser inteligente, pero además que tenía conocimiento del bien y del mal. Y entonces lo que nosotros encontramos es que Dios ya sabía de esto. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Satanás para ese momento ya había sido expulsado del cielo. En algún punto entre el que Dios terminó su obra, incluido el día sábado, y la tentación, Satanás es expulsado y echado a la tierra, provocando, siendo el autor material e intelectual del pecado con el cual Adán habría de ser tentado. Así es que aunque Dios ya había ordenado todo esto y Dios sabía que el hombre no sería fiel, Dios no obstante ya había dispuesto la redención del hombre, ¿verdad? Sin embargo, reiterando el punto, cuando hablamos del pacto de la creación, el punto central, el aspecto más importante era determinar si el hombre sería fiel a Dios en no hacer aquello que Dios le había dicho que no hiciera. La prueba era relativamente sencilla. Se le dijo que podría comer de cualquier árbol del huerto, pero que del árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Si obedecía, sería bendecido. ¿Cómo sería bendecido? Nosotros concluimos por la sentencia que si el hombre hubiera obedecido, hubiera podido comer del árbol de la vida. De manera tal que Dios, al observar la infidelidad del hombre, decide, como condena, que el hombre no pueda obtener el premio a su buen desempeño, que era comer del árbol de la vida. Si desobedecía, evidentemente moriría. Miren lo que dice, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo número 2. Vamos para allá rápidamente. Génesis, capítulo número 2. Versículos 15 al 17 dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Observen, mandamiento del trabajo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces Dios se complacía en que el hombre comiera de cualquier árbol del huerto. Ahora dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si es que había un aspecto punitivo, había un aspecto de, en un sentido figurado, derramamiento de sangre ante el incumplimiento de este pacto. Sigue diciendo en el versículo número, hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces ahí observamos esto. Esta prueba era una prueba que cabía dentro de sus responsabilidades particulares en el jardín. Era una prueba sencilla que no implicaba realmente dificultades, ¿verdad? Ya que podía comer de cualquiera de los otros árboles excepto de uno. La verdadera naturaleza de la prueba, pues, es quién tiene el señorío, quién manda a final de cuentas. Y este es el punto central de la vida de todos los hombres. Todos los hombres que están en Adán, todos los hombres que nacen en esta tierra, enfrentan esa pregunta: ¿quién es el Señor? Y usualmente fracasan miserablemente porque el que resulta ser el Señor en sus vidas no es Dios, sino ellos mismos, sus deseos, sus codicias, sus anhelos, que están completamente alienados, están completamente opuestos a Dios y su voluntad. Reitero, la verdadera prueba, el punto focal, era la naturaleza de esta prueba era saber determinar quién era el Señor. Es un asunto de señorío. Dios puso a Adán sobre la creación, pero al imponerle un límite a esta tarea de gobernar la creación, diciéndole:
de todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno, Dios está manteniendo su derecho de ser el gobernante absoluto y supremo de la creación. Si Adán tomaba de ese árbol, él mismo estaría implícitamente declarando que él era el Señor, que él era el dueño, ¿verdad? Entonces, Dios, en ese sentido, no va a permitir que su señorío, su autoridad, sea desafiada. Si Adán tomaba de ese árbol, estaba reclamando su derecho a gobernar la tierra sin tomar en cuenta a Dios. Y en eso estriba la vida de todos los hombres. Ahora que estamos en Cristo, nosotros, por causa de la obra poderosa de Cristo, podemos, por la gracia de Dios, por el nuevo nacimiento producido por Dios por medio de la predicación de la palabra, cuando Él hace eficaz la palabra de Dios y el Evangelio, nosotros ahora sí somos habilitados, los escogidos, para creer en Él, para poder reconocer que Él es el Señor supremo, soberano de todas las cosas. Así es que, reiterando, cuando hablamos del nombre pacto de obras, nos estamos refiriendo a esa prueba que se basaba en el desempeño de Adán, a las obras de Adán con las cuales él se haría merecedor a la bendición de Dios. Reitero, si obedecía, viviría, el premio era la vida. Si desobedecía, la consecuencia sería la muerte. Y de hecho, Dios, cuando el hombre peca, nos dice el libro de Romanos, que despojó al hombre de esa gloria. Algunos se han opuesto por eso a este título de pacto de obras, argumentando que aún en ese pacto que había algo de gracia. Sí, en efecto, era por gracia porque en un sentido era fácil para el hombre, estaba naturalmente, antes de la tentación y la caída, estaba naturalmente inclinado a querer obedecer a Dios, ¿verdad? También es por gracia en el sentido de que Dios entraba en una relación con el hombre, no porque tuviera la responsabilidad o la obligación de relacionarse con el hombre, sino porque Dios quiso. Dios no tenía ninguna obligación de entrar en pacto con el hombre, pero una vez que Dios lo hizo, Dios estuvo tan obligado como Adán. Así es que si Dios dijo que el día que comiere de ese pan ciertamente moriría, Dios mismo estaba ya en ese momento comprometido a cumplir los estándares de su decreto, de su pacto con Adán. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Entonces, yo les pregunto cuál es el punto focal, el punto central del pacto de la creación o pacto de gracia. Dios demandaba obediencia de Adán. Si Adán obedecía, sería bendecido. Si Adán desobedecía, sería maldecido, como de hecho sucedió. Y es muy importante que recordemos que a Dios no le tomó por sorpresa esto, porque previamente al pacto de obras, Dios en la eternidad ya había llevado a cabo ¿qué cosa? El pacto de redención. Es del pacto de redención efectuado en la eternidad que tomamos la base, es el fundamento para poder hablar de un pacto de obras y un pacto de gracia. Dios ya sabía que el hombre habría de fallar a esa prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Pues instigado por un ser inteligente, un ser angélico, que era un agente moral, el cual propuso estas ideas al hombre y a la mujer. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora, aquí hablamos acerca de la prueba del pacto de obras, vamos a hablar ahora de Adán como nuestro representante. Adán como nuestro representante. La verdad es que nosotros no lo tenemos perfectamente claro del capítulo 3 del libro de Génesis. Cuando observamos Génesis capítulo 3, vamos para allá por favor. En Génesis capítulo 3 se nos habla de la desobediencia del hombre. Se nos habla de una serpiente, como ya dijimos, que era astuta. Se habla que esta serpiente intentó engañar a Eva, finalmente la engañó. Luego vamos a ver que el hombre obedece a su mujer en lugar de obedecer a Dios, comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y es ahí cuando son abiertos sus ojos y se dan cuenta que estaban desnudos, pero ya no es una desnudez como la que vemos al final del capítulo 2, en donde Dios presenta a Adán, Eva
Ellos se unen en sagrado matrimonio y andaban desnudos y no se avergonzaban. Ciertamente, cuando el hombre ha pecado, ha cambiado algo en ellos que ahora la desnudez ha tomado un sentido completamente diferente, que lo que produce en ellos es vergüenza. Han sido despojados de algo. Han sido llevados a un entendimiento de una pérdida de algo de parte de Dios. Esa gloria, esa bendición que Dios les había dado en una relación perfecta antes del pecado, antes de la entrada del pecado, antes de la caída, había sido despojado a estos dos primeros seres humanos. Entonces, en Génesis, cuando observamos, vemos de alguna manera la sentencia de Dios. Hay algunos elementos que nos permiten ver que lo que estaba al cuidado de Adán cae juntamente con él. Porque cuando dice ahí, el versículo número 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Observen: maldita será la tierra por tu causa. Bajo las órdenes y cuidado de quién estaba la tierra, bajo las órdenes de Adán. Ahora vemos que Dios maldice la tierra. Pues dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es que nosotros vemos ahí cómo, aunque no está expreso, sí hay ciertos elementos que nos permiten observar que el Señor de alguna manera puso al frente a Adán de toda esta creación. Entonces no vemos así de una manera explícita, de una manera expresa en este capítulo 3, que Adán haya actuado no solamente por sí mismo, sino por toda la humanidad, pero sí lo vemos de una manera implícita, sí vemos que algo sucedió con la raza, ¿verdad? Cuando Adán cayó, todos los hombres pecaron en él y con él. ¿Por qué? No quiero ser demasiado gráfico ni respetuoso, pero en los espermatozoides de Adán estábamos toda la potencialidad de la humanidad futura. ¿Me estoy explicando? Esos gametos, esas semillas masculinas que nosotros conocemos como espermatozoides, en su momento, ¿verdad?, representaban potencialmente a toda la raza humana, y ahora todos los que nacen de Adán están caídos, ¿verdad? Ahora lo que vemos es un conflicto resultante dentro de la propia familia, porque Dios le dice a Eva: tu deseo será para tu marido y tú y su marido se enseñoreará de ti. La idea es, de lo que Dios le dice a Eva es: tú tratarás de controlar a tu marido. Eso es lo que Dios está queriendo darle a entender a la mujer. Ahora la mujer entrará en un conflicto con su esposo. En lugar de ser la ayuda idónea, ahora ella buscará tomar el lugar del esposo. Ahora ella estará constantemente tratando de someter a su marido. Pero ¿qué va a pasar como resultado? El hombre va a reaccionar y va a ser un verdugo, va a ser ahora, en lugar de un líder amoroso que vea por su mujer, se va a convertir en muchos casos en un tirano. Un tirano puede ser aquel que es de una manera activa tirano o de manera pasiva. El hombre, ¿verdad?, que toma demasiado ímpetu en sus acciones y que sobaja y que subyuga a su mujer, es un tipo de tirano. Pero también aquel que no cumple con sus funciones, y cuando la mujer acaba tomando las funciones del marido, a final de cuentas el marido es otro tipo de tirano, porque está haciendo ella lo que debería hacer él y acaba siendo el doble de lo que está diseñada a realizar.
¿Sí me estoy explicando, amados hermanos? ¿Si han observado esto en la dinámica de la vida de los hombres aquí en la tierra? Es tremendo. Así es que vemos cómo entra en escena el conflicto familiar. El conflicto familiar, vamos a ver en el capítulo 4 que no se va a extender nada más al ámbito del matrimonio. Vamos a ver que se va a extender al ámbito de las relaciones padres e hijos, hermanos y hermanas. Porque vamos a ver el primer asesinato. Vamos a ver el asesinato de Caín hacia su hermano Abel. Así es que vemos que ahora dentro de la familia entra la pugna, entra el odio, entra esta lucha inmediata que van a experimentar en carne propia aquellos que fueron diseñados para ser compañeros y ayuda idónea. Eso lo vemos en el capítulo 4. Miren lo que va a pasar. En el capítulo 4, versículo 1 dice, conoció a Adán a su mujer en el sentido físico, en el sentido sexual, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto es muy interesante porque ella pensaba que la simiente masculina que Dios le daría y que pisaría la cabeza de la serpiente, ella se lo está atribuyendo a Caín. Pero resulta que Caín no era el Cristo, porque esa simiente que pondría Dios en enemistad contra la simiente de la serpiente, esa simiente masculina hija de Eva que pisaría la cabeza de la serpiente, era un varón, y aquí Eva le atribuye esto a Caín, pero resulta que Caín no era la simiente de la serpiente, no era la simiente de la mujer prometido para nuestra redención. Resulta que era hijo de Eva, pero de la simiente de la serpiente, porque este hombre va a matar a su hermano. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ya vieron? Entra en escena la envidia, la codicia, la competencia. Y es muy interesante porque Dios antepone la obra, ¿cómo decirlo? Dios en esta porción nos va a mostrar que Abel, aunque era menor que su hermano Caín, lo precedía porque era un hombre que no confiaba en su obra. Era un hombre que realizaba la labor de ser pastor, cuidaba, protegía las ovejas, pero él entendía que esto no dependía en un sentido de su esmero. El otro trabajaba la tierra, era labrador de la tierra y dependía de sus obras. Y aquí dice que Dios vio con agrado a Caín vio con agrado a Abel y a su ofrenda, que era una oveja gorda. Para que una oveja sea gorda, pues no creo que podamos hacer mucho, o en aquellos tiempos se pudiera hacer mucho para engordar una oveja. No sé si me estoy explicando. Ahora tenemos alimentos y fórmulas y un montón de cosas para hacer que los animales crezcan en un tiempo más breve y súper gordos, pero en aquellos tiempos no. ¿Quién produjo la gordura de esa oveja? Dios. Dios con su creación. Y Abel nada más digamos que descansó en la obra de Dios para engordar la oveja. Además, hay ahí una idea de que ya se les había transmitido el principio de la fe. Los padres de estos dos hombres, Adán y Eva, les habían transmitido que Dios había derramado la sangre de un animalito para que ellos pudieran estar vestidos, y esa era ya una forma de religión muy rudimentaria que apuntaba al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Representado en ese animalito que murió cuando ellos pecaron y que ellos le transmitieron a sus hijos. Y aquí vemos las dos simientes, la simiente de la mujer, Abel, y la simiente de la serpiente en Caín, a quien su madre le había atribuido que sería el que los libertaría de la serpiente. ¿Me estoy explicando? Y esto es importante porque vemos entonces que el Señor ya les había dado, reitero, una fe. Era Abel un hombre que había creído a Dios por la gracia de Dios y que por medio de la fe era aprobado por Dios. ¿Qué fe? Él veía en esa ovejita gorda a el Mesías que habría de venir. ¿Me estoy explicando?
Entonces, vemos que se presenta esta pugna. Vemos a los hombres a partir de allí enemistados. Vamos a ver que aunque Caín mata a su hermano Abel, lo más seguro es que hubieran más hijos de Adán y de Eva, como lo puedes corroborar en el capítulo 5 de Génesis, y estos buscarían vengar la muerte de su hermano mayor Caín. Bueno, a final de cuentas, lo que nosotros observamos es el conflicto en el seno mismo de las familias a causa del pecado de Adán y de Eva. Algo sucedió en Adán, algo sucedió en Eva, algo sucedió incluso en sus dos hijos, porque la Biblia no dice que Abel fuera mejor que Caín. Ambos necesitaban del don de la gracia, del don de la fe, para poder ser aprobados, salvados por Dios. Pero a Dios le plació dárselo a Abel. Con el tiempo nacería Set, capítulo número 5, al final del capítulo número 4, y dice así el versículo 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, comenzaron a invocar a Dios en el sentido de conocerle por los atributos, por esta fe, entre comillas, rudimentaria que les había dado. ¿Sí me estoy explicando? Y esto es muy importante en la palabra de Dios. Entonces, ahí encontramos cómo en Adán el pecado entró en la raza humana. Miren lo que dice en Romanos capítulo 5, para que vean a qué me refiero. Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículos 12 al 14. Miren cómo dice. Por tanto, o sea, aquí está dando una conclusión que se deriva de lo que previamente se ha dicho. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, observen, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Quién? Adán. Adán, cuando introduce el pecado al mundo, introduce la muerte. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, porque el pecado de Adán no solamente lo cometió Adán, lo cometió todos aquellos que estaban contenidos en Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, está refiriéndose, antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo, por eso los hombres morían. Dios le dio, hace un momento leímos en Éxodo capítulo 3, vemos cómo Dios le dio la ley a Moisés. Pero los hombres no comenzaron a morir después del capítulo 3 del Éxodo. Nosotros vamos a ver a partir del capítulo número 4 que los hombres morían. De hecho, desde el capítulo 3. En el capítulo 3, aunque el hombre no muere fulminado, el hombre fue separado de Dios, fue muerto espiritualmente, y la muerte espiritual resultó en su muerte física. De manera que la muerte física se presenta en la Biblia como la evidencia de que los hombres descendientes de Adán pecaron cuando Adán estaba en el Edén, o se les toma en cuenta como propio el pecado de Adán en el Edén. Dice, pues antes de la ley, la idea es, ya había pecado en el mundo. Lo que hizo la ley es mostrarnos claramente por qué morimos. ¿Por qué morimos? Porque tenemos dioses ajenos delante de Dios, porque hacemos imagen y semejanza de Dios, porque no honramos el día de reposo y no trabajamos con el debido ahínco 6 días a la semana, porque matamos cuando no solamente tomamos injustamente la vida de otra persona de manera violenta, sino también cuando deseamos el mal de una persona.
deshonramos a nuestros padres, cometemos adulterio. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Dios introduce la ley solamente es para señalar cuán pecadores somos. Pero antes el hombre ya pecaba, aunque no había una ley manifestada, escrita en unas tablas, porque esa ley Dios la puso en el corazón de los hombres y a eso le llamamos conciencia. Es la conciencia la que nos dice eso está bien, eso está mal, aunque nosotros no tengamos una tabla de la ley. Y todos los hombres, en todas las edades, en todos los lugares, han tenido una conciencia que los acusa, dando testimonio con ellos de que hay una ley escrita en sus corazones, corazones de piedra, corazones que no se conduelen de hacer estas cosas, o que al principio se duelen, pero conforme van avanzando en el pecado, esta conciencia se va cauterizando y se van haciendo completamente insensibles. Voy a regresar a Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vuelvo a decir, en Adán pecamos todos y a todos se nos considera igual de pecadores como nuestro padre Adán. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En otras palabras, hasta que Dios no manifestó la ley, no el hombre tuvo claro por qué era culpable. ¿Me estoy explicando? Eran ignorantes de que eran quebrantadores de la ley. Bien, versículo 14. No obstante, aunque no estaba esa ley que nos decía por qué moríamos, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso es lo que les acabo de decir. De Adán a Moisés todos los hombres murieron, excepto uno llamado Enoc. Pero todos los hombres murieron. ¿Por qué? Porque eran pecadores malvados. ¿Verdad? Entonces, cuando Moisés trae la ley, Moisés nos da con esa ley la razón, nos está dando Dios nos está explicando por qué el hombre muere, porque transgrede todos los mandamientos. Y dice ahí, no obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero de ahí en adelante, todos los hombres después de Adán han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque recordemos que el punto focal de la prueba en el pacto de obras, ¿qué cosa era? Establecer quién es el Señor. Y usualmente los hombres pensamos que somos el Señor y no somos el Señor. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ojo, el cual es figura del que había de venir. ¿Ya vieron? Este Adán es figura, es una figura a escala de la gloria de Cristo, quien para el momento en que pecó no había venido. ¿Cuándo vino? Hace 2000 años. Y hace 2000 años, el postrer Adán vino a la tierra a cumplir la voluntad de su padre, a cumplir la ley en un ambiente completamente hostil. Por eso es tan importante Cristo para nosotros los cristianos, porque Él sí cumple lo que nosotros no pudimos cumplir. El pecado de Adán trajo el pecado y la muerte a todos los seres humanos. Todos los que descienden de Adán, que nacen, que pisan la tierra por la vía ordinaria, es decir, la unión de un hombre y una mujer sexualmente, todos los hombres descendientes de Adán, representados por Adán, mueren. Pero Cristo, recordemos que Cristo era una simiente de mujer del sexo masculino. Eso significa que cuando Jesús nació de una virgen, ¿qué no se consumó? Que Jesús fuera de padre varón y madre mujer. ¿Quién concibió en el vientre de María nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, Jesús, al igual que Adán, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, es formado en el vientre de Eva
de María, con la finalidad de que no fuera descendiente de Adán en el sentido directo, sino que fuera un hombre que no estuviera manchado de pecado al no haber sido procreado de la manera ordinaria. Y eso, mis amados, es muy importante para entender por qué también Cristo Jesús es el postre Adán, aquel que como Adán, el primer Adán nació sin pecado, o fue formado sin pecado. El postre Adán no tiene pecado. Y entonces, aunque está en un ambiente completamente adverso, hostil a él cumple toda la ley de Dios para de esa manera proveernos de la salvación. Ganar para nosotros lo que Adán no pudo, y ninguno de los hombres nacidos de manera ordinaria han podido cumplir. El pecado de Adán trajo el pecado y la muerte a todos los hombres, y todos pecaron en Adán, y todos son dignos de muerte. La historia bíblica de Génesis capítulo 3 en adelante muestra que la muerte es ahora parte de la raza humana. En Génesis 4 menciona la muerte de Abel. En Génesis capítulo 5 vemos el estribillo constante, y murió, y murió. Miren lo que dice, por favor, vamos a regresar rápidamente en Génesis capítulo número 5. Versículo número 5. Y fueron los días que vivió Adán 900 años y murió. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 900 años y murió. Y así lo vamos a ver sucesivamente. En el versículo número 9 vuelve a aparecer esta expresión. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enós 905 años. ¿Y qué crees? Murió. Y a partir de allí todos los hombres mueren. Todos los hombres mueren. Si Adán hubiese obedecido, ¿verdad? No lo hizo. Bueno, el resultado es que el pecado y la muerte no habrían entrado en el mundo. Esto se llama la doctrina del pecado original. No porque él haya sido el primero que pecó, porque la relación íntima con su mujer fuera pecado original. No, el pecado original es la doctrina por la cual nosotros vemos que el hombre está condenado a muerte a causa del pecado de Adán. ¿Verdad? En el pecado original, nosotros hablamos de la entrada del pecado en el mundo y en la raza humana. Eso es el pecado original. Es una doctrina que habla de las consecuencias del pecado de Adán. No tanto del pecado en sí, sino de las consecuencias del representante de la humanidad y del que era la cabeza de la creación, que cuando peca, todos caen, todos mueren. La consecuencia es el pecado original, la doctrina del pecado original. Así es que es muy importante que entendamos que la expresión pecado original se refiere a estas consecuencias del pecado de Adán, en el cual se le imputa culpa legal a Adán y a sus descendientes, pero además se incluye, junto con la culpa legal de todos los hombres, se incluye la idea de una corrupción interna en los hombres, lo que también llamamos la doctrina de la total depravación del hombre. Todos los aspectos de la vida del hombre están corrompidos por el pecado. No quiere decir que el hombre sea totalmente corrupto o tan corrupto como podría llegar a ser, sino que todos los aspectos de los hombres después de Adán es de hombres corruptos. Si Dios, nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, no fue procreado de manera ordinaria, quiere decir entonces que Él no tiene la misma culpabilidad que Adán, ni tampoco tiene esta corrupción radical que tienen los hombres. ¿Me estoy explicando? Hay diferentes grados de maldad en los hombres, de diferentes grados de manifestación de la maldad, diferentes grados de desarrollo de la maldad. Hay unos que verdaderamente han hecho peores cosas que otros, pero todos hemos hecho cosas malas. Eso es el pecado original, las consecuencias de la caída
Las consecuencias de las consecuencias de la caída de Adán se expresan bíblicamente en culpa legal y en una corrupción interna en todos los aspectos de la humanidad. Todos aquellos que han nacido de Adán también son legalmente condenados por el pecado de Adán y además tienen el fruto del pecado en sus vidas, una corrupción interior, una corrupción que se transmite a todos aquellos que descienden de Adán. Por eso todos los hombres están bajo la ira de Dios, excepto que crean en aquel que se hizo hombre sin ser culpable legalmente y sin tener corrupción interna, y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien hasta ahí, mis amados? Qué interesante. Todo esto nos debe hacer entender por qué la raza humana se encuentra como se encuentra. Esta situación de la pandemia que está siendo usada con fines políticos, que está utilizándose para transferir la riqueza de los más hacia unos poquitos, esta idea de que algunos otros están aprovechando el terror del resto para agenciarse de sus bienes, para arrebatarle sus riquezas. Eso es necesariamente lo que sucede en un mundo gobernado por pecadores y por pecadores gobernados, no nada más por pecadores, sino por su propio pecado. El gran problema cósmico que tiene la humanidad es quién es el Señor. Y si has nacido de Adán y no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres un corrupto culpable que necesitas arrepentimiento de parte de Dios para poder reconocer que has ofendido a Dios y que entonces solamente aceptando por la fe, por el poder de la nueva vida, a Cristo como Señor y Salvador, es como puedes tú ser restaurado a una relación con Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante conocer estas cosas a la hora de presentar el Evangelio? El Evangelio no es un evangelio de mejoras, de bueno, sí, eres maletón, ¿verdad? Eres un mal papá, pero agrega a Cristo a tu vida y puedes llegar a ser un papá que tus hijos amen, ¿verdad? No, pues échale ganas, todos somos malitos en el matrimonio, pero tú agrégale a Cristo y tu matrimonio va a empezar a funcionar bien bonito. Pues no es cierto. La Biblia establece que nosotros requerimos de arrepentimiento, que somos tan corruptos que fue necesario que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viniera a este mundo a vivir una vida de perfecto cumplimiento de aquello que Adán no pudo, porque Adán cayó y con Adán caímos todos. Esta es la esencia del Evangelio. No es legítimo, no es correcto hablar del amor de Dios si no se habla de nuestra necesidad de arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué debe creer aquel que cree en el Hijo? Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para venir a cumplir lo que él no cumplió, y que no solamente no cumplió, quebrantó con placer, y con su quebrantamiento constante ofendió a Dios, y Dios justa debidamente está airado en contra de él. Y si él no cree en Cristo Jesús por el operar de la gracia, esta persona enfrentará una eternidad el castigo de Dios, porque Dios está justificadamente airado con los hombres. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Por eso es tan importante presentar correctamente el Evangelio. El Evangelio no es para mejorar. El Evangelio es para salvarte, número 1, de la ira justa de Dios. Número 2, para salvarte del poder del pecado que mora en todos los hombres, aun cuando hayamos nacido de nuevo y Cristo Jesús haya roto nuestra esclavitud del pecado. Todavía en nosotros los cristianos hay rastros, todavía hay restos de pecado que necesitan ser tratados, y Dios los trata a través muchas veces de aflicciones, problemas, circunstancias. Dios nos santifica por su palabra, Dios nos santifica por medio de su operar diario. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No somos como cristianos mejores que los que no son cristianos. Hemos sido salvados por gracia, por medio de un precioso don de la fe, por el cual hemos creído ciertas verdades acerca del Hijo de Dios que han sido reveladas
en las Escrituras. Y todo esto que acabamos de ver es necesario creerlo para nuestra salvación. Que estábamos arruinados, completamente destituidos, completamente fuera de las bendiciones que Dios provee por medio de Cristo Jesús, su Hijo. La pregunta es, oye, ¿por qué aunque hay gente que no cree en Cristo Jesús le va bien y tiene dinero? Pues la verdad es que no estamos en sus zapatos para saber el fondo de las cosas. Pero el hecho de que haya personas que sin creer en Cristo gocen de ciertos beneficios no significa que Dios no está airado con ellos. Muchas veces todas esas cosas que nosotros juzgamos como bendiciones de Dios para esta gente son la causa precisamente de su perdición. Esas riquezas, o sea, tienen dinero ¿para qué? Para pecar más, para pecar con más placer y con más libertad y con más sofisticación. Tienen salud, ¿para qué? Para estarse echando clavados al pecado y revolcándose en el cieno de la inmundicia del pecado. Así es que, mis amados, el hecho de que una persona exteriormente se vea como muy bendecida no significa verdaderamente que hayan sido realmente bendecidos por el precioso don de la fe de Dios para creer en la persona y obra de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo que nos quede claro. Por eso nosotros en la iglesia no pretendemos, ¿verdad?, que somos buenos. No pretendemos, sabemos que el único bueno es Cristo Jesús. Sabemos que muchas de las cosas que enfrentamos en nuestras vidas, cosas buenas, son resultado de la gracia de Dios, y que las cosas aún malas, feas, horribles que podemos llegar a enfrentar, las podemos enfrentar confiados en Dios por causa de la gracia maravillosa que redundó en Cristo. Como dice la Biblia, estas tribulaciones, estos padecimientos temporales no son comparables con la gloria que ha de manifestarse cuando nuestro Señor Jesucristo venga a establecer definitivamente su maravilloso reino. Bueno, definitivamente ya está, pero de manera plena, de manera absoluta y palpable. Por eso es tan importante creer estas cosas y entender cómo los hombres en el pacto de obras están completamente arruinados, están en una constante búsqueda de cumplimiento, ¿verdad? Todos los hombres tratan de que sus buenas obras compensen y en algún momento determinado que incluso hagan que la balanza se cargue hacia ellos, pero su pecado interno, su condición culpable delante de Dios y su completa, o más bien esta abarcante maldad y corrupción, los hace que la balanza siempre esté en contra de ellos. Por eso el Señor dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, ¿verdad? Vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. No es hasta que te das cuenta que estás cargado y trabajado que puedes llegar a los pies de Cristo, y saber eso se le llama en la Biblia bienaventuranza. El saber que eres un pobre miserable, un mendigo que no tiene para comprar el reino de los cielos, al ver tu condición terrible y al poder ver a Cristo como la única fuente, el único que tiene los recursos para darte lo que tú no puedes comprar, y creer en Él, es la verdadera bendición, mis amados. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a continuar hablando de la naturaleza de la muerte. Pero bueno, hasta este día hemos podido observar esto, ¿verdad? Y es maravilloso. Y debemos meditar en esto. Que tengamos cierta posición de privilegio, que tengamos ciertas ventajas. Mis amados, cuidemos que esas ventajas, esas bendiciones, esas cosas que tenemos, no vayan a ser la ocasión para destruirnos, sino la oportunidad de vivir para la gloria de nuestro Dios. Y no pensar que nos lo merecemos, porque lo único que nos merecemos es la justa ira de Dios, y por causa de Cristo hoy podemos descansar en Él. Bendito sea nuestro Dios. La próxima semana pues continuamos con este aspecto de cuál es la naturaleza de la muerte, qué significa la muerte desde el punto de vista bíblico, y mientras tanto meditemos, honremos a Dios, démosle gracias por su fidelidad, por su amor, por su cuidado en nuestras vidas. Nuestro buen Dios, te damos gracias.